corresponde ver controles de acceso y de correspondencia recibida. Esta capacitación va dirigida especialmente para gerente de seguridad, jefe de seguridad, personal que reciba correspondencia y en general personal que tenga que ver con la seguridad de las instalaciones de la empresa. Para ello hemos trazado el siguiente objetivo: sensibilizar y concientizar a los funcionarios de la empresa en la importancia de controlar los accesos físicos, cerraduras, llaves e identificación de personal, visitantes y control de correspondencia de conformidad con la norma BAT versión 5/2017 que garantice seguridad al interior de la empresa en un ambiente de confianza y servicio. Los controles de acceso físico impide la entrada no autorizada a las instalaciones y mantiene el control de los empleados y los visitantes y protege los bienes de la organización. En las instalaciones se debe exigir identificación, debe de haber señalización, estar debidamente identificadas las áreas seguras, tener controles electrónicos, controles de acceso, el personal tanto interno como de visitantes debe tener carnet, se debe hacer un acertado control de llaves y se debe mantener en perfecto estado las puertas y ventanas de la organización. Las medidas de control de acceso, hay algunas medidas que contribuyen a un sistema de control de acceso eficaz, entre las cuales podemos contar las planillas de acceso, bien sean físicas o virtuales, el reconocimiento del personal. ¿Cómo hacemos ese reconocimiento? Pues un reconocimiento activo, que puede ser por medio de la cédula de ciudadanía, en la cual la pedimos al que ingresa y miramos su foto y le solicitamos, por ejemplo, el nombre y hacemos un reconocimiento activo de la persona que está ingresando a la empresa. Las tarjetas de identificación pueden ser los carnet o, como les dije antes, la cédula de ciudadanía, y es aconsejable que personal que no es de la empresa sea acompañado hasta el sitio o hasta donde se encuentra la persona a la cual va a visitar o va a entrevistar. La norma BAT versión 5/2017 en el estándar 501, pues es bastante prolífero, porque hay tantos requisitos de norma como requisitos del estándar 501. En esos requisitos de norma los encontramos en el capítulo 5, capítulo 6 y el capítulo 7 de la norma. Y en el estándar 501, que es para empresas que tienen relación directa con la carga, pues los encontramos en el estándar 2, estándar 3, estándar 4 y estándar 5, y cada uno pues con sus correspondientes derivados. En el 2, por ejemplo, tenemos el 2.5, seguridad en el manejo de la carga. En el 5, controles de acceso y seguridad física, que podemos ver que el 5.1 se refiere a controles de acceso y permanencia en las instalaciones, y el 5.2 se refiere propiamente a las instalaciones físicas. ¿Es necesario que veamos esta capacitación? Claro. ¿Por qué? Pues porque la misma norma nos lo exige, y porque la misma norma, como pueden verlo en la diapositiva que tienen al frente, en varios de sus numerales y en varios de sus estándares nos está solicitando que tengamos estos controles de acceso y controles de correspondencia. Los controles de acceso físico, las cerraduras y llaves y la identificación y personal de visitantes es cosa que las empresas no pueden pasar por alto, y por lo tanto deben de tener los correspondientes procedimientos para hacer
estos controles solicitados por la norma. Se debe tener dentro de la organización y para los controles de acceso de los colaboradores la identificación correspondiente, con lo cual se permite el controlar el ingreso a las instalaciones y limitar el acceso a las áreas asignadas. Para ello se debe poner un carnet que se debe mostrar al entrar a la organización, y también puede hacerse un registro por medio digital como el que actualmente tiene la empresa. En el 512 de controles de acceso a visitantes y contratistas y terceros, entonces se debe exigir una identificación positiva. Esa identificación positiva debe estar vigente, debe tener la fotografía de la persona, si es preciso que tenga su fecha de nacimiento, que tenga su RH para saber el grupo sanguíneo a que pertenece y que tenga una fecha de vencimiento del carnet. Debe mantenerse un registro al ingreso y a la salida. Ese ingreso puede ser físico, puede ser en una planilla que se puede llevar o puede ser virtual, puede hacerse por medio de los sistemas digitales. Hay que solicitar la autorización de ingreso a la persona a que va a visitar o a la persona con la cual se tiene alguna cita. Entonces hay que anunciarse desde la recepción para solicitar esa autorización del ingreso de la persona. Las personas que no son de la organización deben de entregar una identificación temporal controlada. Esa identificación, como ya les dije, consiste en un carnet que debe cumplir con ciertos requisitos. Por ejemplo, ahí les he traído 3 carnets, de los cuales solo el último, el que está en color amarillo, pues cumple con los requisitos indispensables para que exista una identificación positiva de la persona que entra a la organización. Un cuarto, quinto, literal es asegurar que estén acompañados o controlados por personal de la empresa. Cuando una persona que no pertenece a la organización ingresa, pues se debe acompañar hasta el sitio donde va o hasta la persona con la cual tienen la correspondiente cita. Y limitar el acceso a las áreas asignadas, es decir, que si se dirige a la gerencia, solo entra a la oficina de gerencia, no es que está por pasillos o entrando a otras oficinas, porque esto conlleva a que haya un mal control del acceso a los visitantes, bien puedan ser contratistas o bien puedan ser terceros. El control de acceso y la permanencia en las instalaciones, el 5.1, se refiere al recibo de correspondencia y paquetes. Específicamente en el 5.1.3 dice inspeccionar el correo y paquetes recibidos antes de distribuirlos, manteniendo un registro que incluya la identificación de quien recibe y a quien está destinado. Esto es importante, que en la recepción de cualquier documento se consignen estos pasos de recepción, de clasificación, de apertura, de revisión, de radicación, de registro y de reparto a la correspondiente área, oficina dentro de la organización. Entonces, no olvidar que estos 7 elementos, recepción, clasificación, apertura, revisión, radicación, registro, reparto, es una función que tiene que ejercer toda persona que reciba correspondencia. Por consiguiente, no es que se esté aumentando este requisito, sino que la norma en el numeral 5.1, control de acceso y permanencia en las instalaciones, y específicamente en el 5.1.3, nos obliga a que se tenga que tener esta revisión de correspondencia. La correspondencia que entra a la organización pues debe tener un monitoreo. Se le debe hacer un control y un seguimiento del servicio postal conformado por paquetes y correo que ingresan y salen de la organización.
Al monitorear la correspondencia se identifican condiciones que podrían generar sospecha y al mismo tiempo prevenir que ocurra una situación ilícita o terrorismo. Y la norma BAT versión 5, en su estándar 501, nos habla de la gestión del riesgo aplicado al monitoreo de las entregas, al monitoreo de la correspondencia. Los riesgos provenientes de los paquetes y el correo que ingresa a las instalaciones en el evento de materializarse pueden convertirse en efectos, es decir, en impactos adversos para la organización. Por esta misma razón, como se aplica de forma general la gestión de riesgos en la organización, es necesario aplicarla en el manejo de la correspondencia. La gestión de riesgos se debe determinar qué se hace en caso de ocurrencia, aplicando para ello la gestión de riesgos de la cual ya hemos hablado, propia para la organización. Tener muy claro el antes, el durante y el después. Estos tres pasos fundamentales que veremos más adelante en cuanto a la recepción de correspondencia. Recepción y envío de correspondencia antes, durante y después. Hay que hacer monitoreo de las entregas. Los paquetes y el correo se deben inspeccionar en lugar de la recepción antes de ser entregado al personal destinatario. Ya vimos que hay 7 pasos a seguir en la recepción para la entrega de un documento, de un paquete al destinatario. Una guía que se puede utilizar se encuentra en la página del Servicio Postal de USA, como pueden verlo, wusps.com. Ustedes pueden ver cómo es esa forma de recepcionar y entregar correspondencia. El monitoreo de entregas, pues hay muchas formas por las cuales se deben hacer el monitoreo, porque pueden haber señales de bomba, se deben utilizar escáneres, se deben utilizar detector de metales, etc. Entonces se debe entrenar por eso al personal para detección de posibles situaciones de alerta con respecto al manejo de la correspondencia. No solo se debe entrenar, sino verificar que sí, cuando se recibe correspondencia, se tienen en cuenta todo lo que se ha dicho dentro de las capacitaciones y dentro del entrenamiento que se da al personal y el uso que hacen de los dispositivos o medios electrónicos para verificación de los documentos y paquetes. Unas buenas prácticas para el monitoreo de la correspondencia pues son las siguientes. ¿Qué es lo que se debe hacer antes? Ubicación geográfica, cuando llega una correspondencia, determinar los lugares hipotéticos de ocurrencia del evento, portería, recepción, oficina. Líneas de comunicación, debe estar a mano en la recepción por decir, una bitácora o un árbol de llamadas, el conducto regular en caso de identificar la correspondencia sospechosa. Responsabilidad, liderazgo de la situación, responsabilidad en caso de presentarse una situación. ¿Quién es el responsable cuando se presenta una situación una situación de novedad dentro de la correspondencia? ¿Cuál es la documentación y el método? Es la difusión de los procedimientos de seguridad para mitigar y evitar situación de acuerdo al riesgo. Ejemplo, la identificación de correspondencia sospechosa, la trazabilidad de la correspondencia, etcétera, y las prácticas, inspecciones de correspondencia, simulacros, identificación de paquetes sospechosos, etcétera. Todo esto lo tienen que tener muy en cuenta las personas que reciben correspondencia o que llevan correspondencia. Tener en cuenta las señales de alerta. Por ejemplo, un destinatario mal escrito, con mala ortografía o sin remitente, manchas sobre el sobre o olores extraños, el exceso de timbres, sellos o palabras descriptivas como personal, urgente, entrega inmediata, proveniente del exterior, sin confirmar por el destinatario. Son una cantidad de cosas que a veces el delincuente coloca como para desviar la atención de la persona que recibe la correspondencia y darle a otras situaciones como más prioridad, como por ejemplo entrega urgente, inmediata. No, esto es inmediato y entonces se recibe una correspondencia sin hacer las revisiones correspondientes.
Descubrir mediante el tacto algunos objetos sobre el sobre. Se puede pasar, entonces se dice, esto contiene algo, algo extraño, un peso mayor a 60 gramos. Esos paquetes pesados que vienen en sobres de carta, etcétera, pues pueden contribuir a que no sean elementos legales y de pronto pueden constituirse en correspondencia sospechosa. Cables o objetos que sobresalgan, un alambre, un tornillo, bueno, cosas así, pues que no son normales, se tienen que tener muy en cuenta. Ruidos que pueden producirse cuando se mueve el sobre, presentación de orificios por algún lado que viene roto, detención de objetos al mirar a contraluz. Usted mira, precisamente hace unos años las personas enviaban dinero por correspondencia, por cartas, y entonces pues los carteros ni cortos ni perezosos a contraluz miraban y efectivamente veían que venían billetes y entonces la correspondencia nunca era entregada o era abierta. La visualización de objeto o polvo en sustancias sospechosas. ¿Por qué polvo o sustancias sospechosas? Pues recuerden ustedes que en Estados Unidos hubo unos ataques a algunas oficinas gubernamentales con el polvo del anthrax que produce unas muertes inmediatas. Y el estado del paquete, la decoloración en el sobre o paquete, manchas de aceite, papel cristalizado, olor extraño, sellado con cinta, alambres o cables por fuera, empaque muy rígido, medio abierto. Todos estos elementos 11 que se han citado, pues hay que tener en cuenta que son señales para determinar correspondencias que nos pueden generar alguna sospecha. ¿Qué se debe hacer? Estoy recibiendo esta correspondencia con alguna de las características antes citadas, entonces hay que seguir estas indicaciones, no asustarse, evitar el pánico. Al recibir una carta o un paquete sospechoso, no trate de abrirla. Observe detenidamente el sobre, note contaminación de sustancias extrañas. Al palpar el sobre correspondencia puede notar que este es rígido. Aprecie el remitente, por lo general no hace ninguna mención. Observe la escritura, existen casos de la ortografía, influye tales como el nombre del consignatario, la dirección, el nombre de la empresa. Pues son una serie de situaciones que pueden despertar sospecha. ¿Qué debe hacer durante? Pues siguiendo las instrucciones, llame al consignatorio y pregunte si espera alguna correspondencia, haciendo mención del país o posible remitente de donde provenga el sobre. Aísle la carta o paquete, llame a gestión humana para que dé aviso a las autoridades competentes o a gestión humana en la parte a que esté escrita la parte de correspondencia, puede ser a seguridad. No sumerge el explosivo en sustancias líquidas. Si de pronto detecta que hay un explosivo, no sumerja ese explosivo en sustancias líquidas. No trate de abrir el paquete. No juegue al héroe, sea prudente, no fomente el pánico. Es decir, tome las cosas con tranquilidad y de tal manera que asesórese de seguridad de la organización para que no tenga momentos de pánico dentro de la organización en caso de que sea una correspondencia cuya sospecha sea confirmada. ¿Qué se debe hacer durante que se está recibiendo la correspondencia? Pues como ya les dije, hay que activar el plan de contingencia respectivo, llamando al jefe de seguridad, con donde se pueden tomar todos los datos y se puede llevar todo a feliz término en caso de que sí, efectivamente, esa correspondencia sospechosa sea, por ejemplo, una bomba o sea algún veneno que viene introducido dentro de él. Es importante los siguientes pasos para un paquete sospechoso. No lo manipule. Aíslelo inmediatamente. Evite que haya otro personal presente o cercano. Acordone inmediatamente el área. Que nadie se acerque al área. No intente abrirlo, leerlo o probarlo. Recuerde que el riesgo no es antes del explosivo, también puede ser un riesgo biológico. No solamente puede ser riesgo explosivo,
puede ser riesgo biológico como el que les cité antes del antras. ¿Qué se debe hacer durante? Notifique al jefe responsable de seguridad, asegúrese que todas las personas que tuvieron contacto con el paquete sospechoso lavaron sus manos con agua y jabón. Liste a todas las personas que tuvieron contacto con el paquete o sobre sospechoso, incluyendo la información de contacto. Puede ser útil para la autoridad o en caso de que se genere alguna epidemia. Póngase guantes y ubique todas las piezas en contacto con el paquete en bolsas plásticas. Al establecer contacto con el jefe de seguridad, este debe hacer presencia en el área de eventualidad y en caso de ser necesario contactar a la autoridad pertinente. ¿Qué debemos de hacer después? Pues después es precisamente toda la experiencia que tuvimos en ese durante, entonces es la recolección de la información, fruto de la reunión con los involucrados, para investigar las posibles causas de la situación, la falta en el control de ingreso, la correspondencia, etcétera, y recopilar acciones que estuvo bien, que estuvo mal, y el manejo dado, adecuado o no adecuado, que se debe corregir. Y esto nos sirve para establecer lo que se llama el plan de acción a realizar para evitar que se vuelvan a presentar la misma situación con su respectivo análisis de causas. Diligenciar un formulato. Se recomienda diligenciar un formulato para reporte de situaciones sospechosas para que quede registrada la situación presentada y tener disponibles los registros de la operación y control de la correspondencia para evidenciar documentos a la autoridad en caso de que se requiera. Después también establecer el manejo interno y externo de la comunicación de las situaciones, ejemplo, declaraciones a medios de comunicación en caso de trascendencia, entre otros. Finalmente, hacer seguimiento a la opción investigativa para determinar las verdaderas causas, fallas, responsabilidades y efectividad de las acciones que se tomó durante el estado de emergencia que vivió la empresa por recibir un paquete sospechoso. ¿Hay que hacer registros? Claro, hay que registrar, hacer el reporte en los formatos relacionados con la situación sospechosa. Es necesario llevarlos a cabo para disponer de un registro de la situación presentada y de esa forma garantizar que hubo trazabilidad y el seguimiento de las acciones requeridas para evitar que la situación se vuelva a presentar. El reporte de suspensiones sospechosas debe contener pues, elementos fundamentales como la fecha, el nombre en área quien reporta la situación, quienes participaron, descripción de los hechos, el antes, el durante, el después, una intervención de la autoridad, acciones debidas o acciones indebidas, requiere análisis de causas o investigación, registro del simulacro requerido para poner en práctica las acciones adecuadas. Es decir, es una lección aprendida cuando recibimos un paquete sospechoso y como es una lección aprendida, debemos continuar y hacer simulacros de tal manera que podamos tener bajo control si la situación se vuelve a presentar. El registro requerido de inspección de paquetes y correspondencia, pues como ya les dije antes, ese registro debe contener fecha y área de quien realiza la inspección, debe de tener el remitente, las marcas restrictivas, si decía urgente, si la escritura era sospechosa, mala ortografía, tachones, todas son cosas que llevan a hacer que un paquete sea sospechoso. El peso, el ruido, si de pronto tiene ruido, el olor que de pronto expida, la forma de sellado, sí, muy hermético, con cintas, etcétera, con muchos grapas, bueno, cantidad de cosas que influyen en un paquete sospechoso. Si tiene orificios, si presenta algunas sustancias sospechosas como polvo, químicos, el estado del empaque, si está medio abierto, si está húmedo, si está decolorado, si tiene manchas de aceite, si le pusieron estampillas en exceso, más de las que se requieren, si el remitente es de un país extranjero, o si el remitente de pronto no es conocido por el destinatario o por el receptor. Entonces, todas unas situaciones de estas que se tienen que tener en cuenta y que es necesario hacer el registro, pues para tenerlo como una lección aprendida.
El 517 en el control operacional de las operaciones dice que se debe exhibir el carnet de identificación temporal en un lugar visible bajo normas de seguridad industrial aplicables, que se deben controlar las áreas, los casilleros, los lockers, si la empresa tiene locker, y estas deberían estar separadas del área de manejo del almacenaje de carga, identificar y retirar a personas no autorizadas, asegurar que el personal de seguridad está controlando las puertas de entrada y salida de las instalaciones, y es importante el control y la seguridad en su sentido más amplio se encuentre totalmente integrada en todo el ámbito de la organización y dentro de todas las actividades, cualquiera que sea su tamaño y su naturaleza. Esto dentro del control operacional y basado en el estándar BAS 5.0.1. El estándar 5.2 de seguridad física, pues entonces nos dice que debe de haber un jefe de seguridad en la organización, o gerente de seguridad, o personal encargado de la seguridad, que se tiene que tener el perímetro de la empresa totalmente asegurado. Lo mismo que la estructura de los edificios debe revisarse periódicamente, que la iluminación debe ser la adecuada para que nosotros podamos ver cuando entran intrusos, y esa iluminación tiene que ver también mucho con la colocación de las cámaras de seguridad que tengamos o el circuito cerrado de televisión, en los estacionamientos de vehículos, si la empresa tiene estacionamiento de vehículo, cómo es ese estacionamiento y cómo es el registro de los visitantes, las armas y videoalarmas, y video de cámaras, digo, y las puertas y casetas también. Por último, tener en cuenta que se debe hacer un control de las cerraduras y llaves. ¿Por qué debe considerarse la seguridad física de la empresa? La empresa debe considerarla. ¿Por qué? Pues porque son requisitos de norma que ya hemos visto en el 5.1 y en el 5.2, y ahora en este 5.2.1, pues la empresa debe implementar y mantener. ¿Qué nos dice la norma? Estructuras y barreras perimetrales que impiden el acceso no autorizado. Esto cuando se pueden tener barreras perimetrales o estructuras específicas. En el caso de la empresa, pues en este momento no necesita esas barreras perimetrales, no las tiene. ¿Por qué? Porque estamos en un edificio y esa edificación pues tiene algunos controles de acceso del personal y de los visitantes. Cerraduras y puertas y llaves se deben de tener bajo control, un sistema de iluminación como mínimo en las entradas y salidas, áreas de manejo, si es de carga o área de manejo de los empleados, etcétera, áreas de estacionamiento, un sistema de alarmas que identifiquen el acceso no autorizado, pues de personas extrañas dentro de la organización, se debe tener ese sistema de alarma. Entonces, por eso se debe considerar la seguridad física en las empresas. La empresa debe implementar y mantener las estructuras de barreras perimetrales que impidan el acceso no autorizado. Debe mantener cerraduras, puertas y ventanas en perfecto estado. Debe de tener un sistema de iluminación como mínimo en las entradas, salidas del área de manejo de carga y áreas de estacionamiento. Esto pues para las empresas que tienen áreas de estacionamiento. Cuando las empresas no tienen estas áreas de estacionamiento, cuando no tienen barreras perimetrales, entonces se exceptúan. Lo que sí, toda empresa tiene que tener puertas y ventanas y cerraduras. Por consiguiente, esta no se puede exceptuar. Lo que sí se puede exceptuar es el literal A y el literal C. Y el literal C. Y el D, sistema de alarmas que identifiquen acceso no autorizado, también es un elemento, un requisito de norma que no se puede exceptuar. Siempre dentro de la organización se tienen que tener un circuito cerrado de televisión, las alarmas que identifiquen esos accesos no autorizados. En el 5.2.1, la empresa debe implementar y mantener estructuras y barreras perimetrales, dijimos en el literal A. Eso pueden ser por medios físicos o medios electrónicos. Esos medios físicos pueden ser naturales o pueden ser artificiales. Los naturales como la vegetación, las acciones del terreno, los ríos, accidentes del terreno, ríos, etcétera, y los artificiales como los muros, cercas, concertinas, barreras o alambradas, cercas, barreras, muros, etcétera. Esos son elementos artificiales. Es decir,
que para tener esos controles de acceso pueden ser medios físicos y pueden ser medios electrónicos. Y esos medios físicos se dividen en naturales y artificiales, y medios electrónicos, pues tenemos una gama de medios electrónicos donde tenemos las cámaras, donde tenemos cantidad de elementos como los que se pueden ver ahí en una organización. Más adelante les amplío la diapositiva de tal manera que podamos ver con claridad toda esta cantidad de elementos electrónicos de los cuales puede disponer una organización. Los medios naturales, pues como ya se dijo, son de medio de la naturaleza, pueden ser arboledas, pueden ser accidentes naturales de terreno, pueden ser una carretera, bueno, etcétera. Condiciones específicas de la naturaleza, y esta es utilizar los elementos como medio para proteger una determinada área, un río, una montaña, árboles, vegetación, hondonadas, caños, etcétera. Todo ello nos permite, que son medios naturales, y nos permite tener como una especie de control de acceso a nuestras áreas privadas. Medios artificiales, pues ya dijimos las barreras perimetrales, las concertinas, cercas, muros, concertinas, puertas, ventanas, mallas, rejas, paredes, volardos. Estos son unos medios artificiales. Ahí tenemos dos fotos de medios artificiales. Aquí, pues en las barreras, son obstáculos o dispositivos con los cuales se dificulta el paso por un sitio a personas, animales, cosas, vehículos o materiales. Pueden ser de carácter natural o estructural, permiten controlar el ingreso y salida de las instalaciones. Esto ya lo habíamos dicho antes en las líneas de defensa. En la primera está la barrera perimetral, en la segunda, los techos, placas, cielos rasos, etcétera, son considerados también como unas barreras. ¿Para qué? Pues porque impiden el paso de un sitio a las personas, de los animales, las cosas, los vehículos. Y una tercera, las líneas de muro, ventanas y puertas internas son consideradas también como barreras perimetrales dentro de la organización. Algunos ejemplos, ahí vemos ahí la construcción, dos fotos de construcción de unas barreras perimetrales. Una es un muro macizo, la otra es un muro en malla. Las dos pues constituyen una barrera perimetral. Cuando dije muro macizo, pues me refiero a la cimentación de la malla. Como pueden ver, pues es un muro con unos huecos donde se van colocando los parales de tal manera que se pueda extender una malla. Allí tenemos un ejemplo de la Universidad Nueva Granada en Chía, donde tiene ese muro perimetral que pueden ver en color blanco y amarillo, bastante extenso, que separa la vía totalmente de la propiedad privada de la universidad. Otros ejemplos de cerramientos físicos pueden ser esto como los volardos, que se ven mucho en la ciudad de Bogotá. Desde la época del alcalde Peñalosa empezaron la existencia de los volardos, o también como en este caso de una cancha o de un área dura de un barrio en el cual está separado por medio de unas bancas de concreto, etcétera. Entonces estos son cerramientos físicos. Los medios electrónicos, pues los que todos conocemos al entrar especialmente a las oficinas, tenemos determinados medios electrónicos de sensores, alarmas, cámaras, iluminación, medios biométricos, medios fotoeléctricos. De todas maneras, pues ya nos hemos familiarizado, y donde quiera que vamos encontramos esta cantidad de medios electrónicos. Estos medios electrónicos, como les dije antes en el gráfico, como les dije antes, la te presentamos en esta diapositiva un poco más ampliado, donde cada uno de ustedes puede detectar diferentes medios electrónicos, precisamente que nos permiten detectar muchas veces algunas irregularidades, como por ejemplo los contenedores donde se meten bombas, en caso de que nos llegue una bomba dentro de la correspondencia que estemos recibiendo. Los espejos de inspección pueden haber circulinas,
pueden haber controles de acceso de velocidad. Si, por ejemplo, nuestra organización es muy grande y tiene vías internas, pues entonces se pueden tener esos controles de acceso. Hay algunos elementos físicos como los conos y, en fin, cantidad de elementos electrónicos que nosotros podemos usar para los controles de acceso. ¿Por qué hacer control de cerraduras y llaves? Pues porque la misma norma en sus diferentes numerales y especialmente en el literal B del 5.2 nos dice de las cerraduras en puertas y llaves. Entonces tenemos que mantener un control de cerraduras, llaves y claves de acceso de entrada. Los edificios de oficina deben de tener horarios de acceso limitados. Como pueden ver, aquí al lado derecho hay un tablero de control de llaves donde se colocan todas las llaves de la organización, donde deben de estar debidamente clasificadas e identificadas. Y al lado izquierdo, pues también tenemos una forma de control de llaves un poco más pequeña, pero de todas maneras nos sirve de control de llaves ese pequeño anaquel. El sistemas electrónicos, la tecnología T, también llamada así, en seguridad se concibe como el proceso que integra el diseño, implementación, puesta en marcha, capacitación y concienciación en seguridad y sistemas electrónicos, a saber, ¿cuáles son esos? La protección perimetral de que ya hemos hablado, los controles de acceso, que nos estamos refiriendo desde un principio, inclusive con el recibo de la correspondencia, el circuito cerrado de televisión, la red contra incendios y el monitoreo de la alarma, que tienen que ver con el circuito cerrado de televisión. Para todos estos controles de acceso, especialmente para áreas grandes, para áreas que tienen barreras perimetrales, entonces se tiene que tener en cuenta una integración de todos los elementos como la iluminación perimetral, el estudio de amenazas, las vulnerabilidades que puede tener esas mallas o esas barreras, los riesgos a que está sometida la empresa, condiciones ambientales específicas, la humedad relativa, la población de la zona, la movilidad y el insumo frente a la toma de decisiones, pues todos estos son elementos que nos influyen en el análisis integral para hacer una acertada gestión de controles de acceso. Los beneficios de los controles de acceso pues son muchos: la barrera perimetral y los dispositivos de detención, de la instrucción y la iluminación protectora por sí solas no son suficientes para establecerse y mantenerse un sistema de control de accesos a fin de controlar el ingreso no autorizado. Entonces, estos beneficios, pues los podemos resumir así, que se convierten en procedimientos eficaces de control de acceso. ¿Por qué? Porque nos disminuyen los riesgos y reducen la vulnerabilidad mediante el control de pasos de personas, paquetes y animales. Nos permite o nos deniega la entrada hacia dentro, hacia afuera, o la presencia de dentro o hacia afuera de un lugar determinado. Incrementa o reduce la rata, o sea, la cantidad o densidad de movimientos hacia, desde un lugar a otro, etcétera, dentro de una organización, y protege las personas, materiales o información contra la remoción o la observación no autorizada, y finalmente nos previene las lesiones a personas o daños materiales a los materiales dentro de la organización. Por eso es beneficioso que nosotros tengamos los controles de acceso de acuerdo a como lo indica y como lo señala el requisito de la norma. Hemos dado por finalizado pues pequeña exposición sobre controles de acceso y control de correspondencia recibida. Cualquier pregunta la pueden formular al correo ebarbar@logística. También les llegará el correspondiente cuestionario sobre los controles de acceso. Por favor, vean el video detenidamente, que es de suma importancia para cada uno de ustedes. Muchas gracias.